Bueno, muy buenos días para todos. Vamos a dar inicio a esta sesión del día de hoy. Eh, vamos a tratar de optimizar el tiempo para que podamos aprovecharla al máximo. Sin más preámbulos, pues les doy la bienvenida, les agradezco su participación, eh, sabiendo de que, hombre, la asistencia al curso y eh, el interés por el programa ha sido muy bueno y por tanto permítanme felicitarlos. Créanme que ha sido un curso muy enriquecedor. De verdad que la asistencia ha sido bonita y la participación también en cuanto a las actividades, en cuanto a las consultas. eh, Personalmente, de verdad que les agradezco mucho por estar así pendientes y participar. Bueno, entonces vamos a dar inicio a esta semana. Bueno, entramos en la semana 3 y en esta semana 3 tenemos un tema que es alternativas de producción, eh, donde pues vamos a tratar puntualmente un tema que es la simbiosis que debe haber entre la ganadería y la silvicultura. La ganadería del siglo XXI es una ganadería que está demostrado que debe aportar al medio ambiente, a la proliferación del medio ambiente, y esa mezcla simbiótica entre árboles y ganado es excelente. En ese sentido, entonces, para esta semana tenemos varias evidencias, tenemos una evaluación que ya pues está disponible, pueden entrar, presentarla igual, si se han atrasado con las otras evaluaciones, no hay problema. Eso no va a incidir, o sea, pueden presentar las actividades tarde. Igual también esta evaluación tiene intentos múltiples, entonces pueden, si acaso llegan a encontrar algo, la desaprueban, pueden presentarla de nuevo para que la aprueben. Tenemos una evidencia para esta semana, que es hacer el mapeo de las especies arbóreas. Lo que pide realmente, pues la evidencia son dos cositas. Primero, hacer un diagnóstico eh, en un informe, ¿cierto? De los árboles que se están usando como cercas vivas y responder una pregunta, porque un sistema de banco forrajero mixto es una buena alternativa para alimentación de los bovinos en la finca. Sin más, para resumirles, lo que pide la evidencia es que se construya un documento en el cual pues se va a hacer un mapa, se van a identificar el potencial de árboles que tiene, cuántos se están usando como cercas vivas, qué efecto tienen, y si pues tienen un sistema silvopastoril, pues también hay que documentarlo. Eso se va a hacer en un documento escrito, en un papel, en un PDF, en un Word, en un PowerPoint, y lo van a juntar. Ustedes van a ir aquí al navegador, que también he notado que existe alguna dificultad con esto. Vamos a ir aquí al navegador eh, y vamos a buscar la pestaña evidencias. Tan pronto nos salga esa pestaña, pues veamos a la evidencia, mapeo de especies arbóreas, le damos a juntar y enviar. Tan pronto hacen eso, a su correo electrónico les va a llegar una alerta en la que les va a decir que ya entregaron la evidencia. Entonces eso pues lo quería aclarar. Igual yo el día de ayer les compartí un video en el cual les explicaba puntualmente cómo es la manera eh, la manera de presentar la evidencia. Listo. Hasta ahí. Bueno, vamos a darle buenos días a todos aquí.
Les comento también, vamos a aprovechar al máximo también el tiempo, pues porque ustedes saben que el tiempo aquí con esta plataforma es limitado. Y voy a dejar un espacio grande para las preguntas. Entonces, por favor, las preguntas las vamos haciendo al final para que nos vaya rindiendo el tiempo y no nos vamos a enredar en la charla técnica, ¿vale? Entonces, entendiendo eso, vamos a hablar un poquito de las alternativas de producción ganadera. Una finca ganadera, ustedes saben que la conforman unidades productivas. Voy a buscar aquí el marcadorcito. La conforman unidades productivas que se integran entre sí. ¿Cuáles son las unidades productivas que tenemos en una finca? Bueno, tenemos los pastos, tenemos el suelo, tenemos los árboles, tenemos todo ese ecosistema que de alguna manera interviene en la producción. Ahora, eh, para que una ganadería sostenible, pues nosotros sabemos, bueno, de que hay entradas cuando me refiero a que entra ganado y sale ganado, pero entonces vamos a empezar a hablar de algo que es muy interesante, que son los sistemas silvopastoriles. ¿Qué son los sistemas silvopastoriles? Pues de alguna manera es la combinación de especies silvestres y especies de pastoreo que primeramente lo que hacen es disminuir el impacto ambiental y segundo lo que hacen es incrementar la productividad. ¿Cómo hace incrementar la productividad? La semana pasada nosotros de alguna manera de alguna manera no, el tema importante fue que vimos que existen forrajes que tienen aportes nutricionales de gramíneas y leguminosas y unos aportan energía y los otros aportan proteína. Proteína. Ese aspecto puntual, entonces es el que nosotros vamos a aprovechar aquí, incrementando la productividad, utilizando, ojo, árboles. Por eso hablamos de la silvicultura. Ahora, los sistemas silvopastoriles nosotros lo encontramos de varias maneras. Lo encontramos como cercas vivas, entendiendo que pues las cercas vivas, aparte de tener la función de que existen las forrajeras que nos van a permitir alimentar los animales, también tienen la función de cerca, que es una construcción, que es la que me va a delimitar el potrero, y pues tiene muchas funciones. Estas cercas vivas las podemos encontrar como simples o multiestratos. Pues el manejo de la cerca viva implica la poda y el raleo, y también tiene una función de cerca viva que pues sirve como barrera rompevientos y como barreras vivas naturales que pues delimitan áreas y sectores. Aquí no está esto, pero también permite estas cercas vivas que la fauna se mantenga. Ustedes se dan cuenta cuando uno camina por una cerca, encuentra nidos de pajaritos, encuentra iguanas, ardillas. Esto permite que la fauna nativa se prolifere. Ahora, importante también, y ese tema de los beneficios que tienen las cercas vivas, normalmente cuando utilizamos especies leguminosas, la incorporación de nitrógeno al suelo a través de las bacterias nitrificantes, que es un plus que tenemos del uso de los árboles. También encontramos los famosos bancos de proteína, que pues son especies forrajeras, normalmente leguminosas. Cuando dice que se siembran solas es porque son nativas, porque pues su requerimiento, su ciclo vegetativo permite de que al regar las semillas se mantengan. Segundo, de que pues se asocian con los pastos sin ninguna alteración, no van a generar competencia ni invasión, ni van a eliminar la gramínea. Y otra también es que estos bancos de proteínas se pueden sembrar a los bordes o a las franjas del potrero. Los bancos mixtos de forraje están conformados por especies con alto nivel de proteínas y energía, pues entendiendo de que lo que hacemos es una mezcla de gramíneas y leguminosas. eh, y lo que buscamos es de alguna manera establecer un contenido nutricional completo, como les hablaba la semana pasada. Bueno, ya entrando en materia, vamos a definir que un sistema silvopastoril, ojo, es un conjunto de elementos o unidades que se están interrelacionando entre sí con un objetivo determinado. Vamos a definir esto un poquito. Elementos o unidades. Y aquí vemos una lámina en el que encontramos todos los elementos que intervendrían en un sistema silvopastoril. Encontramos el pasto como unidad de gramínea, encontramos los árboles como
capacidad de proveernos la proteína y los animales que son quienes van a consumir. Y de qué manera van a interactuar ellos, ojo, entre sí, con un fin determinado, que es la productividad. Bueno, está muy bien, sí, la función de las cercas vivas es realmente pues también tiene un aporte en que evita que vamos a usar postes y es un aporte nutricional, créanme que bien interesante en las épocas de sequía. Bueno, una vez en la finca ganadera este sistema está implementado y estos sistemas que están interrelacionados y que encontramos aquí que subsisten eh, entre ellos, o sea, es decir, los árboles, el pasto y el ganado entre ellos conviven en una simbiosis, lo que vamos a entender es que la productividad se va a garantizar. En los sistemas silvopastoriles hay infinidad de beneficios, porque no solamente los árboles tienen un impacto realmente interesante, sino es que también vamos a tener el plus de que va a haber un mayor control, sobre todo de parásitos. ¿Y por qué esto es interesante? Muy interesante. Las cargas de moscas bajan cuando hay sistemas silvopastoriles. Eh, esto permite una mejor condición, también por muchas condiciones alelopáticas que generan algunas especies que vamos a trabajar. Y esto, pues, de todas maneras, redunda en beneficio. Entonces, encontramos que aporta nutrición, aporta beneficios en bienestar animal, porque también tenemos la posibilidad de tener los sombríos de los animales. El bovino, dentro de su comportamiento nutricional, sabemos que lo que hace es comer. Después de comer, busca una sombra para hacer la rumia entre el proceso digestivo. Ustedes saben que la rumia es la regurgitación del alimento para ser remasticado y hacer una mejor digestión. Si tenemos árboles en la finca, estamos garantizando un sitio para rumia y por tanto bienestar animal. Y si hay bienestar animal, pues es garantía de buena alimentación. También tenemos la incorporación de nitrógeno al suelo a través de las bacterias nitrificantes. Y otro aspecto también determinante y, y puntual es obviamente la alimentación. Entonces, en un sistema silvopastoril es el que combina especies silvestres. A ver, aquí me escriben algo, benefician las gramíneas porque le dan directamente el sol claro y si ustedes se dan cuenta también las gramíneas generan una condición que permiten un microclima diferente en los sistemas silvopastoriles o donde hay árboles, sobre todo en los climas calientes. Uno entra donde hay árboles y ustedes saben que automáticamente la temperatura baja. Y eso es interesante. Y en una zona, por ejemplo, yo estoy aquí en el sur del departamento del Cesar, en Agua Chica, donde tenemos la interacción de árboles, pues encontramos esa ventaja. Bueno, sigamos. Un sistema silvopastoril es el que combina especies silvestres con actividad de pastoreo. Eso lo tenemos claro. En otras palabras, la mezcla de árboles, arbustos y pastos y ganados en un mismo terreno, donde se pretende que exista, ojo, una interacción de los elementos silvestres con los elementos asociados a la actividad ganadera. Mire, una de las estrategias que se ha planteado de utilizar sistemas silvopastoriles es de alguna manera empezar a quitar ese estigma que nosotros los productores ganaderos tenemos de que somos degradantes de la naturaleza y de los bosques. La simbiosis que hace la ganadería y la silvicultura son necesariamente el futuro de nuestra producción bovina, y no solamente en Colombia, sino en el mundo. En la medida en la que nosotros logremos establecer más árboles en nuestra finca, lo primero que vamos a tener primero es más follaje, más biomasa disponible, mejor forraje de calidad y por tanto mayor carga ganadera. Y también otro aspecto importante es el beneficio que vamos a tener en el aporte ambiental, sobre todo en la captación de CO2 y en la emisión de oxígeno. Ustedes saben, el factor de los árboles es determinante en ese sentido. Bueno, eh, ahora, los sistemas silvopastoriles también, para que sean funcionales y sean sustentables, deben administrarse.
Ahora, ¿cómo se administran? Bueno, pues se deben administrar, ojo, y esto es importante también a tener en cuenta, de manera inteligente, ¿cierto? ¿Y cómo es de manera inteligente? Pues porque debemos entender los comportamientos botánicos que cada una de las plantas. A ver, si nosotros de alguna manera tenemos un sistema silvopastoril y esperamos que los animales consuman, pues tenemos dos maneras de administrarlo. Es que los árboles, los animales lo consuman directamente o irlo a cortar nosotros y hacer la poda y que el animal consuma de la poda completa. Sí, por favor, les pido que cerremos los micrófonos. Sí, les agradezco, por favor. Si no, vengan, yo lo cierro por aquí. Con el permiso de todos, voy a cerrar los micrófonos por aquí. Me disculpan. Listo, perfecto. Bueno, entonces, vale. Entonces, es importante entender cómo es el hábito botánico de estos alimentos, de estas plantas que se interrelacionan y que de alguna manera, si yo pues necesito que el animal la consuma directamente, pues tengo que estar muy pendiente de que el animal pueda acceder a ella. Yo la vez pasada estuve en un sistema silvopastoril y cómicamente le preguntaba al señor si lo que iba a criar era jirafas, porque o sea, lo dejó crecer mucho y ahí ningún animal le iba a alcanzar. ¿Qué tocó? Tocó hacer una poda continua muy abajo y empezar a tratar de fertilizar y bueno. Entonces, ojo, para que el sistema silvopastoril sea permanente, se perpetúe y sea productivo, pues necesariamente necesita que lo administremos. Y lo administremos, pues entendiendo, ojo, que inteligentemente el ganado es el que lo va a consumir. Ahora, como dice la lámina, esa interacción entre los componentes del sistema es que la que va a garantizar que esto se mantenga. Ahora, voy a hablar puntualmente de las cercas vivas. ¿Por qué las cercas vivas? Porque es la más común que nosotros utilizamos. Existe, no sé, dentro del ideario que el sistema silvopastoril es aquella interacción en que nosotros en un potrero metemos los árboles y el animal entra y consume. No, las cercas vivas también pueden convertirse en sistemas silvopastoriles, pues no solamente como dice aquí, ay, perdón, como dice aquí la diapositiva, solamente en la delimitación de áreas, sino también en el aporte que nosotros y el aprovechamiento que nosotros podemos hacer de la forrajera que nos va a producir estos árboles. Ahora, tenemos unos beneficios interesantes. Lo primero, pues que cuando implementamos, alguien me escribía en el chat, que para no utilizar postes, totalmente de acuerdo, no vamos a talar árboles, porque pues primero son especies de larga duración, son especies que viven años porque son árboles, dividen los potreros, algo que hablamos ahora interesantemente, dan sombra para el ganado, ojo, producen madera, pero no es que lo estemos cortando, sino que la poda continua nos va a producir madera y madera de uso térmico, es decir, nosotros en la mayoría de las fincas cocinamos con leña. Y esta madera, que pues es un recurso renovable, lo podemos estar usando. Ojo, cuando hacemos cercas vivas con árboles frutales y sembramos cercas multiestratos, es decir, mezclamos forrajeras con árboles, tenemos la posibilidad de tener frutos y esos frutos normalmente en nuestros climas tropicales, los que estamos aquí en esta parte de Colombia, sabemos que las cercas normalmente tienen un palo de mango, pero existen otros también y esos frutos sirven para consumo y en alguna medida también se pueden comercializar. Interesante, sirven como para alimento para el ganado. Ojo, incrementan el valor del predio. En este momento una finca con árboles vale más que una sin ella. Hay otro, bueno, estos son los beneficios de la finca. Ahora, los beneficios ambientales que nosotros encontramos. Ojo, sirven como primero, como guardarrayas, como barreras cortafuegos cuando se producen los incendios forestales o los incendios que nosotros encontramos, los árboles son como barreras cortafuego, reducen la presión sobre los bosques, ojo, y esto es importante y determinante dentro de nuestro quehacer
ganadero, eh, que pues tenemos más árboles y por tanto tenemos menos presión sobre los bosques. Eh, Aumenta la captación de CO2, y José Solano nos está haciendo un aporte muy interesante también. El aire es más saludable, obviamente, donde tenemos más árboles. Mantienen y mejoran los suelos. Sabemos que por el efecto que hace las gramíneas de incorporación de nitrógeno al suelo a través de las bacterias nitrificantes, aumentan la presencia de, bueno, eso no alcanzó a salir en la lámina, aumenta la presencia de diferentes especies faunísticas, embellecen el entorno de la finca, y algo que no aparece aquí en la diapositiva es que también tiene la posibilidad de servir de barreras cortavientos, sobre todo en las épocas más duras del año, donde el viento es muy fuerte y deshidrata los pastos. eh, los beneficios de tener los árboles como barreras cortavientos son determinantes. Entonces, importante labor que nosotros tenemos ahí. A ver, bueno, los bancos de proteína, ya hablando puntualmente, pues son cultivos intensivos. Esto hace parte también de las estrategias de producción ganadera. Son cultivos intensivos en varias especies de leguminosas que sirven para alimento para el ganado. Deben ser resistentes a la poda y deben tener una gran capacidad de rebrote. Ahora, hay algo sobre los bancos de proteína que normalmente uno establece, que es que hace un sistema en el que nosotros, pues el animal, como se ve en la lámina, debe ingresar y él mismo debe consumir. ¿Y por qué es el ideal? Porque, pues, hombre, me quito el costo del corte, de poner un obrero, de que vaya y corte y le está ya trayendo. Ahora, en la medida en la que yo pueda hacer un asocio como un banco no de proteínas, sino forrajero mixto, pues ahora eso también implica un beneficio para el animal. Sin embargo, esta estrategia de blancos de proteína es muy bueno, pero lo que debemos tener en cuenta es que deben ser especies que rebroten y que tengan una capacidad de resistencia, sobre todo al pastoreo. Eh, Ahora, dentro de estas áreas, tenemos que tener en cuenta las especies que vamos a sembrar. Cuando le digo las especies que se siembran solas, son las especies que crecen nativamente, de que tienen la posibilidad de hacer su ciclo vegetativo sin la intervención del hombre. Muchas de estas forrajeras crecen y son los pajaritos a través de sus fecales que comen el fruto y la riegan y van haciendo esa siembra de alguna manera importante. Entonces también hay que tenerlas en cuenta porque esas forrajeras tienen una implicación productiva interesante. Encontramos forrajeras arbóreas asociadas, son las que mezclamos con pastos y no tienen competencia, o sea, no son alelopáticas, porque hay algunas, ojo, hay algunos árboles que ustedes lo ven que donde tiene su asocio no crece el pasto. ¿Y eso por qué? Porque genera de alguna manera, como sirven como de repelentes para que me puedan entender y no permiten de que crezca pasto debajo, mientras que hay otras que sí permiten y de otra manera también permiten que el pasto crezca de manera copiosa e interesante. El dividivi tiene esa función, sí, señor Douglas, estamos totalmente de acuerdo. Y existen, ojo, otras especies forrajeras que se están sembradas en bordes o en franjas, eh, y pues están sembradas con el pasto, con la caña, y sirve para su reproducción y propagación asexual. A ver, cuando nosotros hacemos un banco forrajero, sembramos pasto de corte, sembramos caña, una idea es sembrar forrajeras arbóreas al borde en franjas, de manera que cuando vamos a servir el pasto de corte, pues también vamos a hacer un aporte vamos a llevar una leguminosa, y no solamente entonces el pasto de corte va a llevar, o la biomasa que tenemos va a ser solamente una gramínea, sino también vamos a tener la leguminosa, y ya sabemos pues el aporte que esto tiene. Bueno, hoy traté de acelerar mucho porque veo que es un tema que genera para una charla, para unas preguntas. Entonces voy a dejar este espacio porque no quiero que me pase lo que me pasó la última vez, que me quedé en el aire.
Entonces, vamos a ver todas las preguntas y ojalá que si vamos a tratar de resolverlas todas las preguntas posibles. Entonces, voy a ver las que hay en el chat, si hay algunas preguntas. Y si no, pues las vamos haciendo por aquí, por este medio, ¿vale? Entonces, vamos a ver. A ver, aquí hay es unos aportes muy interesantes de las cercas vivas que ayudan a evitar la tala de los árboles. Benefician las gramíneas porque no les da directamente el sol al pasto. Muy bien, José, sí. Reciben directamente el pastoreo del animal. Sí, lo interesante es que las gramíneas reciban directamente el pastoreo, pero esta condición de microclima que genera el árbol va a permitir también un rebrote muy fuerte y su incorporación de nitrógeno al suelo también permite que la recuperación sea más alta. Obviamente sabemos los beneficios que tiene el nitrógeno dentro del ciclo vegetativo. A ver, benefician, ambientan la captación de CO2 y la transpiración de agua. Muy interesante. Y Douglas nos hace un aporte que es dividir, un efecto bien interesante. Bueno, ¿qué más preguntas hay, mis estimados aprendices? ¿En cuánto tiempo se puede establecer un sistema de esto? Bueno, depende mucho también del sistema vegetativo que tenemos, pero en promedio, cuando establecemos sistemas con leucaena, leucocéfala, estamos hablando de más o menos de 150 a 180 días. Entonces, ¿cuánto puede más o menos en esos 150 días? Es el promedio ideal para nosotros establecer, el sistema. Entonces debemos tener en cuenta eso y puntualmente como dentro de la planeación, cuánto más o menos podemos establecer. A ver, ¿qué más preguntas hay? Profe. Sí, señor, te escucho. Douglas. Profe, bueno, yo siempre he querido utilizar el matarratón y Sí, el señor. guásimo que se maneja mucho por acá por esta zona en Santana, Pijiño del Sí, Carmen. señor. Guasumo Profe, bifolo. pero yo veo, por ejemplo, lo comparo y no sé cómo lo pongo en la cerca, me crece mucho. O Sí, sea, y como uno va y parte del palo, parte de la rama y la coloca, por lo menos el trabajador mío me dice, vamos a ponerlo así como de metro y pico, metro y medio. sí, señor. Y bueno, ajá, pero ¿cómo lo va a comer el animal si la idea es que lo ramonee ahí mismo? Y eso lo he visto por Mayangué, y en Mayangué sí lo veo que está a una altura de 1 metro más o menos, y el animal entra, pero no sé cómo entonces lo debo yo establecer en mi finca para que no me crezca tanto y tener ese control del matarratón y del guásimo, por ejemplo, que es lo que más se maneja por acá. Claro, bueno, una estrategia, y te cuento porque también lo vi y fue como les comentaba de ese señor, el amigo que yo jocosamente le digo el criador de jirafas. Lo que se hizo fue empezar a sembrar y a trabajar con sistemas, pero con árboles, pero se deja que se crezcan las ramas de los lados, se descopan. Es decir, que la principal, lo que hace uno es cortarla y permanentemente podarla, o sea, no dejar que la rama principal crezca hacia arriba, sino hacia los lados. Entonces hay que estar pendiente de estarlos descopando. De hecho, te comento, yo las cercas que utilizo aquí en mi predio, las que estamos trabajando, utilizamos varas de 1,70, pero no dejamos que lo que hacemos es el descope. Y con eso, primero, pues sobre todo, una manera de división, porque el árbol crece hacia los lados y aísla de alguna manera la cerca. Y eso permite en el manejo, dentro de lo que vimos ahora de la administración del sistema silvopastoril, hay que estar muy atento a eso. Entonces, el descope es claro para que el animal lo consuma. Y hay que estar muy atento a eso también, porque es que cuando uno descopa y las empiezan a crecer y eso también es ojo, muy atento, empiezan a crecer a los lados, esos rebrotes le encantan al ganado y muchas veces no lo dejan prosperar al arbolito y las vacas lo matan porque no lo dejan echar para adelante. Entonces también hay que ser muy, muy, muy cuidadoso en eso, muy atento de buscar de alguna manera de que pues, dejar al menos que, que no vaya a haber un exceso de pastoreo.
Muchachos, me avisó que hay 10 minutos. Por Tengo favor, si una hay más pregunta. preguntas. Sí, Sí, una pregunta. Yo estoy en la zona de Córdoba. sí, Vean, señor. el gran, Daniel, sí. sí, Daniel Plata, el gran problema que tenemos es semilla, ¿no? No es fácil conseguirlo. Hay mucha gente que hace este tipo de arreglos silvopastoriles. Sí, señor. Esa semilla en comino, ¿dónde la conseguir por lo menos? A ver, Matarratón yo no consigo con facilidad, la leucaena tampoco. Hacer viveros también es costosísimo sí, sí, y sí. complicado comprarla en vivero, no la produce. Entonces, como el Cutso por lo menos, que me han Sí. hablado muy bien de él, no te puedo conseguir eso. Bueno, mira, nosotros aquí tuvimos la experiencia de usar semilla de matarratón. La conseguimos con agrosemillas. No les, ojo, no tengo nada, no tengo contrato, que quede claro No, esto, no tengo contrato con agrosemillas, tranquilo. pero lo conseguimos con agrosemillas. Igual conseguimos también semilla, semilla de leucaena, la conseguimos certificada también, creo que con agrosemillas. Y hay un punto aquí en el departamento del Cesar, en Codazzi, donde se consigue semilla no certificada, sino semilla normal. De hecho, hay un instructor del SENA allá en Córdoba, en el Porvenir, que fue el que me los ayudó a conseguir curiosamente aquí en el Cesar. Él es de aquí, pero está allá, él se llama Ricardo del Valle y él me ayudó a conseguir la semilla, semilla nativa, o sea, no certificada, y a muy buen precio y con una capacidad de rebrote muy interesante. Entonces, sí en algunas zonas se pone difícil y como tú dices, el establecimiento de viveros es costoso, es costoso. Bueno, y dentro de las cosas, de los cuellos de botella que tenemos, uno de ellos es el establecimiento. Primero, porque como me pregunta Pablo, el tiempo es un poquito más alto que establecer un sistema normal. Se requiere más tiempo, requiere un manejo y por tanto entonces requiere una inversión más alta. Si bien la finanza, la retribución financiera es mucho, o es sensiblemente mayor, ambientalmente también, la inversión inicial es alta. Y hay que entender eso, que cuando pues dentro del ejercicio que hagamos de planificación ganadera, tenemos que tener en cuenta que la inversión en la implementación de sistemas silvopastoriles pues es un poquito más Pero elevada. si uno lo quiere hacer mixto, por lo menos, uno lo puede mezclar con la semilla de pasto, la gramínea. Uno lo hace. Totalmente de acuerdo y excelente, excelente, excelente opción. Como te El digo, problema, el problema ahí es que ahí sí te tienes que ir a pastoreo olímpico. Es decir, ya hacer como cortes para aprovechamiento de, por lo menos, de estabulaciones ya es más complicado. bueno, a ver, cuando algo que yo hago aquí también, y lo hemos hecho en el establecimiento, es la asociación de gramíneas y leguminosas para pastoreo. Si uno va a hacer un pasto de corte con una leguminosa, pues a ver, aquí hay un amigo mío y me le llama el silo vivo. El silo vivo, ¿qué es lo que él hace? Tiene al lado del corral, curiosamente, tiene hectárea y media de hindú, de pasto morado, y tiene sembrado en las hileras, tiene sembrado botón de oro. Y entonces lo que hacen es cortar una hilera de pasto de corte y una hilera de botón de oro. Y eso lo que hacen es mezclarlo y dárselo, pero solamente en la época de sequía. Porque como tú dices, tiene un costo alto, pero si hacemos la conversión, pues a él le salía más barato trabajar así que el establecimiento del silo, porque él decía que no tenía maquinarias, que pues tenía problemas para la consecución de la bolsa, y que al comprarlo, el silo comprado es muy caro, y pues también existe el problema de los roedores, entonces, bueno, un millón de, de contras que le puso, unos como reforzados, y por eso fue que implementó este sistema y le llama asilo vivo, que entre otras cosas le funciona bien. Lo único es que obviamente es costoso y eso solamente lo implementa en las épocas de sequía, no más.
y en las vacas que le están dando leche. Entonces, Ok. sí, más o Y, menos. profe, cuando estableciste que compraste las semillas Sí, señor. de Matarratón de la leucaena y le implantaste al predio, ¿qué tiempo te demoró para ya meterle ganado a todo Nosotros, ese lote que implementamos? nosotros demoramos como 8 meses en ese proceso. 8 meses más o menos. Fue largo el proceso, sí, fue duro. Eh, pues porque tuvimos unos errores y uno aprende del error, ¿no? Eh, pero pues más o menos demoramos 8 meses en eso. Inicialmente lo hicimos para meterle ovinos, pero nos cogió el verano y entonces tocó meterle fue las vacas. Y entonces, cuando le metimos las vacas, tuvimos, bueno, también tuvimos algunos errores, y como te digo, uno aprende de las estrelladas, pero en promedio te puedo decir que demoramos 8 meses. Bastante tiempo, un poquito más de lo que la gente o de lo que la literatura dice. Pero obviamente porque pues cometimos errores de fertilización, errores de siembra, eh, la máquina entró y tocaba degradar el terreno bien y hicimos un solo pase. Entonces, o sea, como le digo, aprendimos a los totazos, pero lo importante fue que aprendimos. Y esos totazos nos costaron un poquito más de, la, de lo que es. Bueno, aquí me está preguntando cuál es la distancia adecuada de siembra de los árboles. En la cartilla de esta unidad habla de dos, de dos, ¿qué? De tres sistemas, intensivos, semi-intensivos. Y el ideal, hablan de 1 metro entre ellos y con calles de 4 o 5 metros. Normalmente cuando uno siembra, o sea, haciendo sistemas de siembra, incorporando árboles dentro del potrero, hay que tener muy en cuenta también el tipo de terreno que tenemos. Y pues decirte que lo vamos a sembrar a metro, pues es una vaina muy intensiva, eh, pero pues sembrar a metro en ladera, pues no es tan conveniente, ¿no? Ahora, hablando de si estamos incorporando árboles dentro del potrero, ahora si vamos a utilizar árboles para cerca, pues también hay que ver el tipo de cerca que tenemos. Normalmente uno piensa cerca viva púa, no podemos poner eléctrica, pero es que ya existen aditamentos para cerca viva eléctrica y se consiguen a muy buen precio, que son los pines de tornillo, todas esas cosas. Entonces, si es cerca viva eléctrica, pues estamos hablando de una distancia aproximadamente de 6 5 hasta 10 metros, sobre todo si es plano. Y si estamos hablando de púa, pues entonces ya es 2 metros, metro y medio, 5 metros a lo mucho. Es más o menos, es la distancia de siembra de los árboles. Les comento que tenemos todavía 1 minuto y 20 segundos para más preguntas. No sé si hay más preguntas. ¿Puede explicar? Profe, yo aprovecho y le hago otra. Sí, sí, Resulta que por cuéntame, acá esta Raúl. zona, usted sabe cómo son el robo de ganado que se está dando El y abigeato, sí, señor. me está gustando un sistema donde muchos finqueros están poniendo bastante, ¿cómo le digo? Unos palos, pero son como curiosos. Y con ellos están cubriendo toda la cerca y todo alrededor de Con zunglia, la, y eso me está gustando. El perímetro está siendo ocupado por eso. la zunglia sería, que es como el Es algo limoncillo. como limoncillo. Sí. Bueno, te comento, el limoncillo para eso es excelente porque no lo atraviesan ni las gallinas. Ni las gallinas Sí. lo atraviesan, eso sí, pero tiene un problemita. ¿Y El dónde manejo, consigo eso? Se siembra por semilla, profe. sí, eso es facilito. Tú coges el fruto y lo dejas que se descomponga, eso huele horrible, pero eso sí te nacen, si siembras 1.000 semillas, te nacen 1.500. Esa vaina lo tira uno al patio, al parque del pueblo y ahí nace. Esa vaina nace en el cemento.